mucho gusto comparto con ustedes. Me han pedido un tema un poco peculiar, que es un poquito tomar las vidas de dos santos que no son cualquier santo, sino que es San Pedro y San Pablo. Estos dos santos los celebramos hace poco más de un mes y pues nos dan una serie de lecciones y nos ayudan a entender algunos aspectos importantes de nuestra fe, pero sobre todo nos dan lecciones de vida. Entonces, ¿por qué escogimos estos dos santos? Estos dos santos la iglesia los celebra como dos columnas del catolicismo. Ellos dos murieron en Roma y por ello la iglesia los toma como los dos apóstoles más importantes y que murieron en Roma, y por tanto a partir de allí la ciudad de Roma es considerada como el centro espiritual del catolicismo. Era la capital del Imperio Romano en la antigüedad y para nosotros hoy es la capital de la iglesia, donde tenemos al Papa, donde tenemos la diócesis más importante, y nuestro corazón de católicos pues hace siempre referencia a esa ciudad, a la ciudad de Roma. Y esto pues porque en el fondo allí fueron a parar estos dos grandes santos. Entonces vamos a recorrer brevemente la vida de los dos, no tenemos mucho tiempo. Yo normalmente este tema lo he dado en más de 2 horas y hoy vamos a hacerlo, no se preocupen que lo vamos a hacer en 40-45 minutos, un recorrido breve, pero vamos a tratar que sea sustancioso. Pues resulta que primero empecemos con San Pedro. Jesús eligió a San Pedro. San Pedro es el personaje más citado, después de Jesús, el más citado de los evangelios. Más de 200 veces es mencionado en los evangelios y pues, ¿por qué? Pues porque tenía un liderazgo especial, es el príncipe de los apóstoles, es el líder de los 12 apóstoles, pero él era un pescador. Él era el líder del, vamos a decir así, del sindicato de pescadores de la ciudad de Cafarnaúm, donde Jesús fue a vivir. Y entonces nos dice el Evangelio que Jesús lo conoció allí pescando. Y mientras Jesús predicaba en la orilla del lago, vio su barca, se subió a su barca y le dijo, aléjate un poquito para que yo pueda hablar desde tu barca y que no me vaya a aplastar la gente. Era tanta la gente que se acercaba a Jesús a oírle que Jesús necesitaba meterse en una barca, apartarse en el agua para guardar una distancia y que le escucharan desde ahí. Jesús predicaba desde la barca de Pedro. Se sentaba, dice ahí el Evangelio, se sentaba en la barca de Pedro para predicar. ¿Qué significa eso? Pues significa que sentarse para enseñar significa que se enseña con autoridad. La autoridad de enseñanza de Cristo está en la barca de Pedro. La barca de Pedro es la Iglesia Católica. Ese es el símbolo que tiene. Y Jesús, después de esa primera vez que se subió a la barca de Pedro, después lo invitó a ir más adentro. Le dijo, rema más adentro y echa tus redes para pescar. Pedro quedó tan impresionado de aquel hombre, de aquellas palabras, de aquella personalidad de Jesús, que le obedeció. Le dijo, yo soy pescador profesional, yo sé que a esta hora no se pesca nada, llevamos horas tratando y a esta hora no se puede pescar, pero me ha impresionado tanto tus palabras, tu manera de ser. Sé que tú eres alguien especial, que yo te voy a obedecer. Es decir, es un acto de humildad, porque pudo haber dicho, oye, ¿quién me vas a venir a enseñar tú a pescar a mí? Tú que eres un hombre de Nazaret y yo que soy de aquí, del pues, pescador del lago, ¿y quién me vas a venir a enseñar? Pues no dijo eso. Obedeció con humildad, dijo, en tu nombre echaré las redes. Y ya conocemos la historia de la pesca milagrosa. Esa experiencia de Pedro, de haber visto el poder de Jesús, de haber podido experimentar esa fuerza, esa sabiduría y ese poder de Jesús, eso hizo que inmediatamente le rindiera su fidelidad, su obediencia a Jesús. Cuando pido por favor que apaguen sus micrófonos quienes están llegando.
Pido favor a Adela Telles, gracias. Entonces, cuando Jesús le dijo, yo te haré pescador de hombres, Pedro estaba conmocionado y le dijo a Jesús, yo no soy digno, no soy aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Eso fue lo que le dijo Pedro. Pedro era un hombre, por un lado, de personalidad impulsiva, un hombre líder, fuerte, fogoso, impulsivo, pero al mismo tiempo un hombre pues que tenía un trasfondo de humildad, sabía reconocer sus errores y se reconoció pecador delante de Jesús, se sintió indigno de ser llamado. ¿Por qué Jesús escogió su barca? ¿Por qué Jesús lo escogió a él? Dice, si yo soy un hombre con tantos fallos y con tantas miserias. Bueno, pues aquí empezamos a conocer a ese San Pedro, y Jesús no solamente lo escogió, sino que Jesús se quedó a vivir, a hospedarse en casa de Pedro. Jesús no tenía casa en Cafarnaúm. Él era de Nazaret, no tenía casa en Cafarnaúm y se quedó a vivir en casa de Pedro. Por lo visto era una casa grandecita, porque pues al menos para los criterios de la época, si la vemos nosotros hoy, nuestras casas son más grandes, pero en esa época la gente vivía en lugares muy pequeñitos y la casa de San Pedro era espaciosa, porque él era pues una persona importante del pueblo. Entonces, todavía hoy conocemos el lugar donde se encontraba la casa de San Pedro y hoy hay una iglesia allí. Y dice el Evangelio, los Evangelios tanto de Mateo como sobre todo de San Marcos, nos cuentan que Jesús enseñaba en casa de San Pedro. La gente iba a casa de Pedro a escuchar a Jesús. Imagínense qué simbólico. La casa de Pedro donde se reúne la gente para encontrar y escuchar a Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué simboliza? Pues la iglesia, de nuevo. Nuestra iglesia católica, la casa de Pedro, donde Jesús enseña, donde Jesús reúne las almas, ¿no? Es esa famosa casa donde ustedes se acordarán del episodio del paralítico que fue introducido por el techo y fue descendido y allí Jesús lo curó. Bueno, pues al pobre San Pedro le rompieron el techo de su casa para meter a aquel enfermo y esto pues quedó allí inmortalizado en los evangelios. Pues todo esto nos hace ver la relación tan estrecha que tenía Jesús. Jesús lo escogió a él y a su hermano Andrés, a los dos hermanos, y a otro par de hermanos que son Santiago y Juan, que hoy no vamos a profundizar en ellos. Bueno, pues nos dice el Evangelio que Jesús escogió finalmente 12 apóstoles, un número simbólico, y pues se representa a las 12 tribus de Israel. Pero de esos 12 apóstoles tenía uno que es Pedro, que era el líder. Y de hecho, pues ese liderazgo lo formalizó delante de los demás. Cuando, en dos momentos. Uno, que es más conocido, lo solemos citar más, cuando los reunió aquella noche y les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron, pues dicen que eres, unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les preguntó, bueno, está bien, que la gente piense eso, está bien, que pues no me conocen mucho, pero ustedes que viven conmigo, que caminan conmigo, que son mis discípulos, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces allí fue cuando Pedro, porque entonces era como un examen, ya llevaban un tiempo largo siguiendo a Jesús y los apóstoles no sabían qué responder. Entonces le dijeron a Jesús, iban a responder, miraron a Pedro para que él respondiera y Pedro respondió en nombre de todos. Le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Fue una confesión de fe. Fue la primera vez que Pedro cumplió su función. ¿Cuál es la función de San Pedro? La función de confirmar en la fe a la iglesia. A San Pedro lo miramos cada vez que queremos saber una respuesta de lo que creemos. ¿A quién miramos? A San Pedro.
pues así es hoy también. El Papa es sucesor de San Pedro. Cuando queremos saber cuál es la postura de la Iglesia, qué debemos creer, qué debemos pensar, ¿a quién miramos? Al sucesor de San Pedro. Y entonces él le dijo esa confesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso no le vino como una idea por su inteligencia, dijo Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Significa, no viene, no es un pensamiento humano, no es tu inteligencia, sino que eso te lo ha revelado mi Padre, es decir, te viene de Dios. Y ahora, como tú ya me dijiste quién soy yo, le dijo Jesús, ahora yo, Jesús, te voy a decir quién eres tú. Tú eres Pedro. Es decir, se llamaba Simón, le cambió el nombre. Le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa ese gesto que dijo Jesús? Te daré las llaves. No es que le dio unas llaves físicas, ¿no? Sino que es un símbolo. ¿Qué significaba cuando un rey le entregaba a un personaje las llaves de la ciudad? Las ciudades, los reinos, tenían murallas y unas puertas, ¿no? Y esas puertas llevaban unas llaves, que no son unas llaves como las nuestras que uno las lleva colgadas, sino eran unas llaves grandes, y le concede ese privilegio. ¿Qué significa entregarle las llaves a alguien? Significa nombrarlo el primer ministro del reino. De manera que el reino de Cristo, el reino de los cielos, tiene un primer ministro. El rey ya sabemos quién es Cristo. El primer ministro, en cambio, es como el secretario general, el principal de los que sirven al Señor. Él sirve al Señor, ministro significa servir, pero el primero de todos. Eso es Pedro, eso es el Papa, ¿no? Un siervo de Dios, pero el primero de todos. O como decía San Pablo VI, el Papa es el siervo de los siervos de Dios, ¿no? Entonces, así también San Pedro. Entonces, pues en este momento Jesús le dio esa misión. Un segundo momento en que le dio esa misión también fue cuando le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudir a todos los apóstoles como trigo, ¿no? El trigo se zarandea para sacarle las semillas, ¿no? Entonces usó esa palabra, cribarlos y sacudirlos como el trigo. Entonces, ¿y a qué se refería? Se refería al momento de la pasión, iba a ser un momento de gran tribulación, de gran angustia, de gran confusión. Va a venir un momento de angustia, le estaba anunciando Jesús a Pedro. Pronto va a haber ese momento, el diablo los va a sacudir, pero tú, y esta es la frase importante, le dijo, pero tú una vez que te levantes, como si le dijo que cuando te levantes significa que iba a caer, ¿no? Como prácticamente todos los apóstoles menos San Juan, todos los demás huyeron. Uno lo traicionó y los demás huyeron, solamente quedó uno junto a la cruz. Entonces le di, y no era Pedro, era Juan. Entonces Jesús le dijo: Simón, viene un momento difícil de prueba, vas a caer. Pero tú, una vez que te levantes, y aquí viene la frase importante, una vez que te levantes, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa confirma? Significa que tú vas a ser el que les va a dar la seguridad. Él es el hermano mayor. Cuando no está el papá, el hermano mayor es el que dirige, el que da el ejemplo, el que todos miran. Entonces, el Papa también es nuestro hermano mayor en la fe. Y por eso lo miramos a él, y él es el que nos exhorta, y él es el que nos anima y nos enseña, nos dirige en la iglesia. Entonces, así también con San Pedro le dio esa misión. Bueno, pues resulta que después de esto, pues siguió la vida. No voy a entrar en todos los episodios que hubo. Hubo un momento duro también cuando allí mismo en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús dio un discurso. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, está el discurso del pan de vida. Y ese discurso causó mucha polémica.
Y nos dice el Evangelio que cuando terminó el discurso, varios discípulos, seguidores de Jesús, se levantaron y se fueron. Dejaron, abandonaron a Jesús. Dijeron, estas palabras son demasiado duras. No entendemos qué quiere decir. Nos parece que Jesús está loco. Pensaron algo así. No lo entendieron y abandonaron a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? En cambio, de nuevo, cuando Jesús se giró, ¿qué le preguntó a los apóstoles? Les preguntó, ¿y ustedes también quieren irse? Jesús era directo. No les dijo, por favor, no se vayan, miren, les voy a explicar bien, por favor, quédense conmigo. No, para nada. Se fueron y a los pocos que le quedaron les dijo, ¿y ustedes también se van a ir o qué? Jesús era muy firme. Y entonces, cuando les preguntó esto, Pedro, también como líder del grupo, le respondió. No le dijo, Señor, nosotros sí entendimos. No dijo eso. No habían entendido tampoco nada. Pero, ¿qué respondió? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, esto también nos da una certeza que en los momentos de angustia, en los momentos de confusión, en estos momentos la iglesia también en muchos ámbitos vive mucha confusión, hay personas que no saben qué pensar, qué creer, pues ahí miramos a Pedro, al sucesor de San Pedro, y nos unimos a él, no porque entienda todo él, sino porque nos confirma en la fe, esa es su misión. Bueno, pues resulta que finalmente, bueno, no conté una cosa importante. Cuando Pedro recibió ese nombramiento de primer ministro, con esas palabras, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le dio una autoridad, un poder delante de los otros apóstoles, dijo, Él es, todos ustedes son apóstoles, pero Él es el primero de los 12. Y le dejo un poder grandioso a Pedro. Entonces, cuando hace esto Jesús, cuando le da esa autoridad, inmediatamente empieza Jesús también a decir, fíjense que vamos a ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser capturado y será crucificado. Y empieza a decirles todo lo que iba a sufrir. Entonces, ante esa declaración, Pedro le dijo, no, Señor, eso no te pasará jamás. Diciéndole, nosotros te vamos a defender, vamos a impedirlo, ni pienses en eso. ¿Qué respondió Jesús? Ustedes lo saben, en el Evangelio quedó muy claro. Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. Imagínense, le acababa de nombrar primer ministro, le acababa de dar la autoridad, lo acababa de felicitar porque Dios lo había inspirado. E inmediatamente después le dice, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. En realidad no le dijo, apártate de mí, algunas Biblias dicen eso, pero en la palabra real que dice la Biblia original dice, detrás de mí, Satanás. ¿Qué significa detrás de mí? No me quieras llevar tú sígueme. Está diciendo, ponte detrás de mí, sígueme a donde yo voy. Yo voy a ir a la cruz, sígueme. Entonces, también vemos cómo Pedro era un hombre impulsivo, un hombre muy humano como nosotros. Nosotros no pensamos como Dios, pensamos como los hombres. Somos seres humanos débiles y muchas veces nuestras ideas pues no son muy agradables a los ojos de Dios. Tenemos que asumirlo. Pedro le tocó aprender eso. Y así como le habían dado ese honor delante de los 12 apóstoles, a los pocos segundos recibió también una humillación y se habrá avergonzado porque delante de los apóstoles le dijeron esas palabras. De manera que el Evangelio nos cuenta muchas veces los momentos bellos, pero también los errores y los fallos de este hombre. ¿Por qué? Porque el Evangelio quiere que nosotros nos identifiquemos y veamos que también con nuestros fallos estamos llamados a ser santos. Y eso es lo que hace el Evangelio cuando nos cuenta finalmente
que en la noche de la pasión, después de la última cena, después de Getsemaní, Pedro era parte de no solo de los 12 apóstoles, sino de los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 apóstoles eran el círculo cercano de Jesús y después estuvieron cerquita de Jesús. Bueno, primero, mañana celebramos la fiesta de la transfiguración. Estos 3 apóstoles subieron con Jesús al Tabor. Estos 3 apóstoles estuvieron con Jesús estuvieron con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, aquella niña que Jesús resucitó, y también estuvieron al lado de Jesús en Getsemaní. Jesús los llevó aparte, solo estos 3, y que lo acompañaron en el momento de angustia cuando Jesús sudó sangre. Pero después de esto, durante el juicio, imagínense lo que pasó. Mientras Jesús estaba adentro siendo juzgado en la casa de Anás y Caifás, adentro estaba siendo juzgado Jesús, delante del sumo sacerdote. Jesús entero, nos dice el Evangelio, que confrontó a todo el gobierno, el Sanedrín en pleno, el sumo sacerdote, los hombres más poderosos del país, y estaban ellos allí, pues interrogándole a Jesús sin ningún miedo, respondiendo la verdad. Y afuera, nos dice que afuera de esta sala, a la intemperie, estaban en una fogata Pedro y los sirvientes de la casa, que no podían entrar, no podían estar ahí dentro, pues porque era la gente del servicio nada más. Y así como Jesús estaba entre los más poderosos y daba testimonio de la verdad con valentía, Pedro estaba al lado de la empleada, dice. Y la empleada, cuando le preguntó, ¿tú no eres uno de los seguidores de ese hombre? Negó a Jesús. Delante de la persona de menos categoría de aquel lugar, Pedro se murió de miedo y respondió que no conocía a Jesús. Eso obviamente le dolió al alma a Jesús, esa negación, y dice que ya Jesús se lo había anunciado: antes de que amanezca me habrás negado 3 veces. Bueno, pues al salir Jesús de allí, cruzó la mirada y miró a Pedro, y Pedro, al ver la mirada de Jesús y saber que lo había negado, dice que corrió y lloró amargamente, se quedó afuera solo llorando amargamente. Había traicionado a su maestro. Pues nos dice el Evangelio que después de la crucifixión, después de la resurrección de Jesús, Jesús se desapareció a los apóstoles junto al lago de Galilea. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Y llamó a Pedro. Dice ahí que esa mañana de madrugada hubo otra pesca milagrosa y Pedro estaba allí también. Jesús les cocinó el desayuno a los apóstoles, dice el Evangelio, que cuando ellos bajaron de la barca, Jesús ya había preparado las brasas, estaba asando unos peces, les pidió: tráiganos, dejaron de pescar. Bueno, el Evangelio nos cuenta ese desayuno tempranito con Jesús. Y entonces, después de ese desayuno, mandó llamar a Pedro. Y estuvieron caminando en esa playa. Todavía hoy se puede visitar esa playa, muy hermosa junto al lago. Y empezaron a caminar ahí en la playa. Y lo primero que le preguntó Jesús es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro respondió, no como antes, de: Señor, yo no te negaré jamás, yo no te abandonaré jamás, así había dicho en la última cena. ¿Qué respondió Pedro? Humildemente afligido, Pedro que había llorado, Pedro que estaba avergonzado. Le habían dado el honor más alto de los apóstoles y él había reaccionado de esa manera. Había dudado, había negado. Entonces, cuando Jesús le preguntó eso: ¿me amas más que estos? San Pedro bajó la mirada y le dijo: Señor, tú sabes que te quiero,
¿Qué significa esta respuesta? Jesús le preguntó, ¿me amas más que estos? ¿Me tienes un amor total, total de todo tu corazón? Pedro responde con humildad. No se atreve a decir, sí, Señor, te amo más que todos. Simplemente con humildad le mira al suelo y le dice, Señor, tú sabes que sí te quiero. No se atrevió a decir más y Jesús le aceptó esa respuesta. Pero le volvió a preguntarse por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? De nuevo dijo Pedro con vergüenza, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y luego dice, por tercera vez le preguntó Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces dice el Evangelio que a Pedro le dolió que le preguntaran por tercera vez. No entendía por qué le preguntaban tantas veces. ¿Será que no me cree? Y entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Como diciendo, mira, ¿para qué me preguntas? Yo sé que tú puedes leer dentro de mi corazón, tú eres Dios. Tú sabes todo. Tú sabes que es verdad. Tú sabes que yo te quiero. No entiendo por qué me lo preguntas tantas veces. Después entendería una cosa. Cada vez que le preguntó, ¿me amas? Cada vez que Pedro respondió, tú sabes que te quiero, las 3 veces Jesús terminó diciendo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, 3 veces. Después Pedro entendería que Jesús le quería dar oportunidad de que si él había negado 3 veces, que también pudiera decirle te quiero 3 veces, que borrara sus pecados. Así es Jesús con nosotros. No quiere acordarse de nuestras miserias. Todos nosotros tenemos pecados, fallos, miserias, hemos fallado. Pero Jesús quiere acordarse de lo bonito. Quiere darnos la oportunidad de que le mostremos lo que hay de verdad en nuestro corazón. Los fallos no nos definen, nuestros pecados no son lo que más nos representa. Seguramente muchos de ustedes aquí pueden tener en su recuerdo, en su memoria, errores del pasado, fallos, miserias, pecados. Y a veces esos pecados nos esclavizan, nos persiguen en la memoria y pensamos que porque yo hice tal o cual cosa, sea lo que sea, siento que eso ya me hace una mala persona. Pero Jesús, en cambio, quiere que nos olvidemos de eso, quiere que nos confesemos de eso y que nos acordemos solo de lo bueno. Lo malo solo hay que acordarnos para aprender la lección y que no vuelva a pasar. De resto hay que olvidarlo. Entonces, lo mismo hizo con Pedro. Quería que en la memoria de San Pedro quedaran no 3 negaciones, sino 3 te quiero. Y así fue. Y San Pedro, que pensaba cuando lo llamó Jesús aparte en la playa, dijo, uy, ahora sí me va a pedir las llaves que me dio. Ahora sí, San Pedro pensó que le iban a quitar, pues con toda razón, ¿no? Si le habían dado tanto honor, un encargo tan alto y después hizo algo tan triste, una traición, ¿verdad? Una negación, abandonó al amigo cuando más lo necesitaba. Entonces dijo, no, pues aquí me van a quitar ya. Van a decir delante de todos, ¿saben qué? Pedro ya no es el líder, Pedro ya no tiene las llaves, Pedro ya no es mi primer ministro. Eso pensaba. Sin embargo, no una, no 2, 3 veces Jesús le repitió, apacienta mis corderos. Es decir, tú eres el pastor, tú eres el encargado. Te confirmo tu puesto. Imagínense cómo se sentiría San Pedro de indigno, si al inicio de su ministerio yo lo había, como diciendo, yo te lo advertí, Señor, cuando me llamaste, te dije, aléjate de mí, soy un pecador. Y Jesús le dijo, no me importa, yo te haré pescador de hombres. Y allí, después de la negación, Jesús le estaba diciendo, yo te confirmo como el pastor de mis ovejas. Bellísimo esto. Entonces, Jesús confía en nosotros, a pesar de todos nuestros pecados, nuestros fallos, Jesús sigue confiando en ti.
y sigue esperando mucho de ti y no te retira su amor ni su confianza. Entonces, todo esto el Evangelio muy bellamente nos ha querido transmitir, todos esos fallos, errores de San Pedro, pero también toda esa misericordia de Jesús para que nosotros nos reflejemos en ello y veamos cómo también con nosotros Jesús tiene tanta confianza, tanta paciencia y tanto amor. Algo semejante pasa con San Pablo. San Pablo era, voy a ser más breve con San Pablo, pero habría muchísimo más que hablar, horas y horas, yo no lo voy a hacer ahora. Pero San Pablo es un personaje interesantísimo. Él no conoció a Jesús en su vida terrena. Es decir, aunque eran de la misma región e incluso de edades parecidas, San Pablo nació como 8 años después de Jesús. Pedro sí era mayor que Jesús, pero Pablo era menor que Jesús. Él no alcanzó a conocer a Jesús en la vida terrena, sino cuando ya Jesús había muerto y resucitado y ascendido al cielo, al poco tiempo este hombre tuvo una experiencia de Jesús. Y esto es bonito porque se parece a nosotros. Nosotros no nos tocó conocer a Jesús caminando en Palestina. Entonces también tampoco a San Pablo, aunque estuvo muy cerquita, pero él lo conoció después, como nosotros hemos conocido a Jesús de alguna manera. Y entonces San Pablo era un hombre muy estudiado, un hombre judío muy religioso y muy radical. Lo que muchas personas llaman una persona muy apasionada por su religión, ¿no? Yo conozco personas católicos que tienen así esa personalidad que tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy problemáticas, ¿no? Porque se apasionan con su religión y todo lo quieren así muy exacto y todo muy, muy, muy preciso, ¿no? Y todos los mandamientos, todas las reglas, y si tú no haces las cosas así a la perfección, te regañan, ¿no? Pues así era San Pablo al inicio, era de él mismo, era de los fariseos, significa fariseo que era de un grupo religioso muy radical, de los judíos. Tan radical que él perseguía a los cristianos, porque defendía su religión judía y pensaba que los cristianos ofendían a Dios. Hasta que un día, yendo a perseguir cristianos, Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? Le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Porque mi iglesia es mi cuerpo místico, lo que le estaba diciendo. ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Le dijo Jesús en esa aparición. Y entonces él no vio el rostro de Jesús, vio una luz muy fuerte, pero escuchó la voz de Jesús y le dejó ciego. Bueno, pues sabemos que después de eso, él tuvo esa experiencia y necesitó, después de eso, se hizo bautizar. A los pocos días recuperó la vista porque había quedado ciego en un inicio de tanta luz. Y necesitó unos años, eso a veces no lo pensamos, pero en la Biblia nos lo cuentan. Él se fue unos años de retiro al desierto. Porque en ese primer momento no es que un día se cayó del caballo, como dicen muchos, que además no llevaba caballo, San Pablo, en esa época los judíos no usaban caballos. Pero lo tiró Jesús en su camino y le cambió la vida, y no es que él se levantó y se fue a evangelizar. Él necesitó unos años de reflexión, porque esa experiencia de Jesús le cambió todas sus ideas. Imagínense, todo lo que él había pensado, estudiado, defendido, peleado, vivido, todo eso en un momento se le vino abajo. Imagínense, tiene que cambiar todos sus criterios en la cabeza. Muy difícil. Entonces, él se tuvo que ir de retiro unos años, como 2 años al desierto, a dar vueltas, a meditar, a reflexionar, a entender, a reinterpretar, a volver a leer la Biblia, que él había entendido la Biblia, el Antiguo Testamento, que era lo que él conocía. Lo había entendido de una manera y ahora tenía que entenderlo de otra, porque había conocido a Jesús. Y tanto lo entendió que San Pablo terminó siendo el principal maestro explicador
de Jesús. Por eso, todos los domingos, casi todos los domingos, la iglesia nos ofrece en la misa una lectura de una carta de San Pablo. ¿Se han dado cuenta de eso? Los domingos, cada vez que la misa es domingo, hay una lectura de la carta de San Pablo, la carta de San Pablo a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios, bueno, pero una carta de San Pablo, porque es el que más profundamente explica el misterio de Jesús y el Evangelio, sus cartas. Entonces, este hombre tuvo que hacer un cambio muy fuerte. Y una vez que hizo ese cambio, se fue a Jerusalén, habló con los apóstoles, se presentó, le tenían miedo porque era un famoso perseguidor de los cristianos. Él había estado presente cuando mataron al primer mártir cristiano, San Esteban, a las puertas de la muralla de Jerusalén. Lo sacaron y lo apedrearon por defender a Jesús. Y Pablo estaba allí ayudando a cuidar los abrigos de los que apedreaban. Y dice él que yo estaba allí y vi cómo lo mataban y yo estuve de acuerdo. Imagínense. Y sin embargo, cuando él va a Jerusalén a hablar a los apóstoles, lo conocen y se dan cuenta que había cambiado completamente. El que era más enemigo se volvió el más fiel discípulo de Jesús. Y a partir de ese momento se ofreció para ir a predicar a donde hiciera falta. ¿Cuál era la ventaja? Este hombre era muy estudiado. No solamente había estudiado la Biblia, sino que este hombre tenía conocimientos además de mucha cultura y en concreto hablaba arameo como los judíos, hablaba latín porque era ciudadano romano, más o menos es un equivalente, el ser ciudadano romano es como los que hoy tienen pasaporte americano, que pueden viajar a casi todas partes y los dejan entrar. Entonces, eso era lo que tenía San Pablo, tenía ciudadanía romana, eso era una cosa muy importante. Y tercero, él hablaba griego. Hablaba griego. Y entonces, en esa época eran los tres, el griego era el idioma culto, como los que hoy hablan inglés. Tenía pasaporte y era un hombre estudiado. O sea, imagínense, una persona de esa categoría, una persona, pues eso, es muy capaz. Pido por favor que apaguen sus micrófonos, que alguien tiene encendido su micrófono. Gracias. Entonces, este hombre se ofrece y dice, a donde haga falta ir a predicar, yo voy. E hizo 3 viajes en su vida, pero viajes larguísimos y todos ellos fueron a pie, en barco y a pie. En barco y a pie. Entonces es un hombre que se entregó por el Evangelio, viajó por todas partes y sufrió lo indecible. Así como él había perseguido a tantos cristianos, él después como cristiano le tocó ser perseguido, le tocó ser flagelado, le tocó ser encarcelado, le tocó sufrir naufragios, le tocó persecuciones, le tocó de todo lo que ustedes se pueden imaginar, golpizas, apedreamientos, y él nunca se rindió. Todo eso le pareció poca cosa. Y de tanto que amaba a Jesús. ¿Y a dónde iba? Lo dejaban hablar porque era un personaje, un hombre importante y cambió el mundo. Tanto cambió el mundo que para algunos, fíjense, algunos historiadores que no tienen fe, que no conocen nuestra fe, que no son católicos, pero hay algunos historiadores o estudiosos que consideran que San Pablo es el fundador del cristianismo. No es el fundador del cristianismo, claro que no, es Jesús, pero lo digo porque tanta importancia le dan a esos viajes que hizo, que consideran que si no fuera por San Pablo, el Evangelio no hubiera llegado hasta el día de hoy a todo el mundo, porque él con sus viajes en ese momento extendió la palabra de Jesús y la iglesia, bautizó y sobre todo predicó en todo el mundo conocido entonces. El único lugar que le faltaba llegar para predicar era Roma.
Y entonces, en una oportunidad que lo encarcelaron, ahí lo encarcelaron, entonces él apeló al César, es decir, que tenía derecho, como él tenía pasaporte romano, dijimos, entonces él era ciudadano y tenía derechos más elevados que el resto de los judíos. Entonces, él apeló y dijo, a mí que me juzgue el César en Roma. Y era un derecho que la ley de los romanos le daba a todo ciudadano romano. Entonces, le tuvieron que aceptar eso y por tanto con eso se ganó un viaje gratis a Roma. Porque pues era muy difícil llegar hasta allá, pero como prisionero se lo llevaron a Roma con muchas dificultades, ahí naufragó y todo. Bueno, llegó a Roma y el juicio tardó mucho tiempo y mientras él estuvo, los años que él estuvo preso en Roma, él pudo montar allí una escuela de evangelización y él estuvo evangelizando en Roma como él había querido. De manera que tanto San Pedro, que eso no lo dije porque, pues digamos, corté un poco esto, el discurso, pero San Pedro igual al final de su vida, después se fue a Roma y terminó en Roma, pues también San Pablo terminó en Roma, era la ciudad, la capital del mundo. Entonces ellos querían que llegara allí el Evangelio de Jesús. Y llegó. Y dieron testimonio los dos con su sangre. San Pablo no solamente sufrió todo lo que ya les dije, sino que San Pablo fue decapitado, le cortaron la cabeza. Y eso hoy se conoce el lugar de las Tres Fuentes se llama, donde fue encarcelado un tiempo y después le cortaron la cabeza allí por defender el Evangelio. Y hoy el cuerpo de San Pablo se guarda, los cristianos lo recogieron, hicieron su tumba, y la tumba está en una basílica bellísima, gigante, una basílica hermosa en la ciudad de Roma, que se llama la Basílica de San Pablo, mejor conocida como San Pablo Extramuros. Esa es una, hay 4 grandes basílicas en la ciudad de Roma. Una, la más importante que ahora voy a hablar, la de San Pedro. Y también está la de San Pablo y la de San Juan. Y otra más que no he mencionado ahora, que hoy, 5 de agosto, es el día de la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Sí? Hoy es el día de la Basílica de Roma, de Santa María la Mayor, una fiesta bellísima allí, pero hoy no me distraigo con ese tema, pero es hermoso, una fiesta Santa María de las Nieves se llama. Entonces, San Pedro, la Basílica de San Pedro y de San Pablo. En esa Basílica de San Pablo está la tumba de San Pablo, está su cuerpo ahí enterrado, debajo del altar de esa basílica gigante, donde están, muy famosa porque ahí están todos los papas de la historia representados en unas figuras. Y allí en esa basílica, que le tengo muchísimo cariño a esa basílica, porque allí, al pie de esa tumba, yo recibí el orden sacerdotal. Pido por favor que apaguen el micrófono. Gracias. Entonces, la basílica es pues eso, muy grande, muy bella. Está la tumba de San Pablo. Y luego San Pedro fue crucificado. Y entonces ya en Roma, él fue el obispo, el primer obispo en Roma, y después ya vinieron el segundo, tercer obispo de Roma. Hoy estamos en el obispo de Roma número 267, que es el Papa Francisco. Bueno, pues San Pedro fue crucificado en un lugar muy famoso, que se llama la Colina del Vaticano. Nosotros ahora le llamamos Vaticano a la iglesia que está ahí, al complejo que está ahí, pero en realidad es una colina que ya existía. Y en un circo romano, allí lo crucificaron y Pedro no quiso que fuera crucificado igual que Jesús, no dijo no soy digno, pidió que lo crucificaran de cabeza. Entonces, al crucificarlo de cabeza, en ese lugar
luego lo enterraron en un cementerio que estaba ahí, y allí, encima de ese cementerio donde fue enterrado Pedro, al lado donde lo crucificaron, en el Monte Vaticano, ahí está hoy la Basílica de San Pedro. ¿Y por qué es tan importante? Porque Roma principalmente es importante por las tumbas de estos dos apóstoles, ¿no? El que más difundió el Evangelio, San Pablo. Y Pedro, el príncipe de los 12 apóstoles, también ahí está su tumba. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo la tumba de San Pedro es la que es el centro. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué está ahí el Papa al lado de la tumba de San Pedro? Por una razón, y es lo siguiente, y con esto termino. Todos nosotros, nuestra fe, nuestra vida, nuestro seguimiento de Jesús se basan en que creemos especialmente en una cosa. Creemos en la resurrección de Cristo. Si tú crees en la resurrección de Cristo, eres cristiano. Si tú no crees en la resurrección de Jesús, no eres cristiano. No eres católico. ¿Ok? Entonces, la resurrección de Jesús, pero yo pregunto, ¿por qué creen ustedes en la resurrección de Jesús? ¿Cuál es el motivo? ¿Tú por qué crees en la resurrección de Jesús? Se pueden decir muchas cosas. No sé, cada uno respondería, no sé, porque lo dice la Biblia, porque lo dice mi mamá, porque lo dice el Papa, porque lo dice el padre de la parroquia, porque lo dice... Pero ninguno de esos motivos, ninguno de esos es suficientemente fuerte para decir, yo creo de verdad que Jesús resucitó. Es que yo lo siento, pues tampoco es razón suficiente. ¿Cuál es el motivo más sólido por el cual creemos en la resurrección de Jesús? Porque hubo unos señores llamados los apóstoles que no creyeron en la resurrección de Jesús. ¿Pedro creyó en la resurrección de Jesús? No, él no creyó en la resurrección de Jesús. Él vio a Jesús resucitado, tocó a Jesús resucitado, habló con Jesús resucitado, desayunó con Jesús resucitado. Y por eso los apóstoles que vieron a Jesús resucitado y estuvieron con él, todos ellos dieron testimonio, no con sus palabras, sino con su vida y con su muerte. Dicho de otra manera, los apóstoles murieron mártires, ¿para qué? Para firmar con su sangre su testimonio de la resurrección de Jesús. Pedro firmó con su sangre, a mí que me maten, pero Jesús está vivo. Mátenme si quieren. Y lo crucificaron. Y ahí está su tumba. Entonces, para nosotros, el que haya unos apóstoles, que no fueron uno, fueron 11 apóstoles, que dieron ese testimonio de la resurrección de Jesús, pues ya no es un loco por ahí que dijo una cosa que se le ocurrió, sino que ya hubo una experiencia y nosotros le creemos a los apóstoles, nosotros le creemos a San Pedro y a su testimonio firmado con sangre. Por eso esa tumba es tan importante para nuestra fe y por eso el Papa vive allí, al lado de la tumba de San Pedro en el Vaticano, y predica y enseña desde allí, porque es esa ciudad de Roma y concretamente es el lugar de la colina vaticana donde murió y donde fue sepultado. Es allí donde nosotros miramos, porque dijimos que cuando había cualquier duda, ¿a quién volteaban a ver los apóstoles? A San Pedro, nosotros también. Y ahí tenemos nuestro corazón de católicos y hacia allí es donde se fundamenta nuestra fe. ¿Qué significa Pedro? Ya dijimos ese pasaje, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, roca. Jesús dijo que si construyes una casa, la construyas sobre roca. ¿Se acuerdan de eso? No sobre arena, sobre roca. Entonces, la iglesia Jesús la construyó sobre la roca
del testimonio de San Pedro. Y eso es lo que nosotros hace que estemos firmes, convencidos, seguros de que nuestra fe en Cristo Jesús es verdadera, porque le creemos al testimonio firmado con sangre de Pedro y los demás apóstoles, pero Pedro es que es el primero. Entonces, ese es el motivo por el cual tiene tanta importancia esa tumba y esta figura de San Pedro. Entonces, es importante que como católicos conozcamos la vida de San Pedro y de San Pablo. Gracias a ellos dos hoy tenemos fe. Gracias a la predicación de San Pablo, gracias a la explicación de San Pablo, que todos los domingos nos sigue explicando poco a poco la vida y el misterio de Jesús, la segunda lectura de las misas de San Pablo, y gracias a San Pedro que nos confirmó en la fe, que dio su vida por transmitirnos ese testimonio de fe. Bueno, pues